En un pasado lejano, donde lo divino y lo humano se entrelazan, surge una saga que resuena a través de los siglos. El enigma de Baal es más que una historia, es una invitación a ahondar en las profundidades de la fe y de la lucha humana. Aquí, en nuestro canal, revelamos los misterios de una época en la que los dioses caminaban entre los hombres y el destino de una nación que pendía de un hilo de fe. En las áridas tierras de Canaán, el poder de Baal era indiscutible, atrayendo los corazones de los israelitas con promesas de lluvia y cosechas. Pero la verdadera fe se mantiene firme, y en este video desentrañamos la resistencia de un pueblo que luchó por preservar su identidad espiritual contra la marea de la idolatría. Elías, el intrépido profeta, emerge como un faro de esperanza, desafiando la oscuridad de la adoración a Baal con la luz de la verdad. Su historia es un testimonio del poder de la verdadera fe, una batalla épica entre lo divino y lo terrenal que resuena hasta el día de hoy. En este canal sacamos a la luz esta narrativa inspiradora, invitándote a reflexionar sobre el camino de fe que cada uno de nosotros enfrenta. Comparte nuestro contenido, únete a nuestra comunidad y ayuda a difundir el mensaje de fidelidad y verdad. Prepárate para una experiencia que trasciende el entretenimiento, ofreciendo una ventana al pasado y un espejo de nuestra propia búsqueda espiritual. El enigma de Baal es más que una historia, es un viaje de descubrimiento, fe y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Suscríbete al canal, enciende la campana de notificación y forma parte de esta aventura épica. Dale me gusta, compártelo con amigos y familiares y juntos exploremos los enigmas de la fe que aún resuenan en nuestro mundo. Bienvenido a nuestra comunidad de YouTube, donde la verdad de la historia cobra vida. Baal, una deidad cuyo nombre resuena a través de los siglos, fue adorado en las fértiles tierras de Canaán y Fenicia. Su influencia se extendía como las raíces de un árbol antiguo, llegando hasta el corazón de Israel y tocando incluso a los reyes que se sentaban en el trono. Acab y Acaz no eran solo monarcas, se han convertido en símbolos de una época en la que la línea entre la fe y la idolatría se ha vuelto peligrosamente borrosa. En el período de los jueces, una época marcada por la ausencia de un líder central, el culto a Baal encontró su camino entre el pueblo de Israel. El culto a este dios extranjero no era solo una cuestión de práctica religiosa, era un reflejo de las tensiones culturales y políticas que se hervían bajo la superficie de la sociedad israelí. Baal, conocido como el Señor de las lluvias y la fertilidad, prometió prosperidad en una tierra donde la vida dependía del ciclo de las estaciones y de los dones de la naturaleza. Acab, el rey de Israel, llevó la adoración a Baal a un nuevo nivel. Influenciado por su esposa Jezabel, una princesa fenicia, construyó un templo y un altar a Baal en Samaria, la capital del reino del norte. Este acto no solo fue una afrenta al Dios de Israel, fue una declaración política, una señal de alianza con otras naciones y un paso hacia la asimilación cultural que amenazaba con borrar la identidad única del pueblo israelí. Imagínese en Samaria, la vibrante capital del reino del norte de Israel. Aquí, bajo el reinado de Acab, se encuentra un monumento no solo a la arquitectura, sino también a la influencia cultural que se filtró en los corazones de la gente, el templo de Baal. Este no es un edificio cualquiera, es un símbolo de la alianza entre Acab y su esposa Jezabel, la princesa fenicia cuya devoción a Baal era tan profunda como las raíces de un árbol antiguo. Ahora, hermanos y hermanas, caminen conmigo por los pasillos de la historia. Visualiza las imponentes columnas y altares donde el humo y el incienso se mezclan con las oraciones de los fieles. Este templo era más que un lugar de culto.
Era un centro de poder, un lugar donde lo político y lo religioso estaban inextricablemente entrelazados. ¿Y qué hay de la arboleda que hizo Acab? Un lugar de misterio y ocultación, donde las prácticas rituales estaban ocultas a los ojos del mundo, pero conocidas por todos. Era un elemento común en los lugares de culto cananeos, tal vez un santuario de árboles sombreados o una creación artificial, pero sin duda una parte integral de este complejo religioso. Este templo, amigos míos, era una afrenta directa al Dios de Israel, que había prohibido la idolatría y la adoración de otros dioses. Pero aquí estaba, en Samaria, desafiando a los cielos y forjando la identidad de un pueblo. El templo de Baal no era solo un lugar de adoración pagana, fue un desafío, una prueba de fe para los israelitas. Así que, mientras te instalas en tu casa viendo este vídeo, reflexiona sobre el impacto que un simple edificio puede tener en una nación. El templo de Baal en Samaria no es solo una nota a pie de página en la historia. Es una lección sobre el poder de las creencias y cómo pueden moldear o deshacer el destino de un pueblo. Acaz, rey de Judá, siguió un camino similar, adoptando prácticas que habrían sido impensables para sus predecesores. Quemó sacrificios en nombre de Baal y en un acto de horror que todavía hoy nos hace estremecer, sacrificó a sus propios hijos. Estos actos no eran solo transgresiones religiosas, eran manifestaciones de una crisis espiritual que estaba carcomiendo el reino de adentro hacia afuera. La historia de Baal y su adoración es una ventana a una época en la que los dioses eran muchos y la fe era un campo de batalla. Es un recordatorio de que la identidad de un pueblo y la integridad de su fe son tesoros que deben ser custodiados con vigilancia. Porque una vez que se abren las puertas a las influencias extranjeras, los cimientos de una nación pueden ser sacudidos hasta la médula. La narración de Baal, Acab y Acaz es un tapiz tejido con hilos de poder, política y pasión. Es una historia que nos enseña sobre la complejidad de la naturaleza humana y la facilidad con la que podemos ser descarriados. Pero también es una historia de esperanza, porque incluso en las sombras más profundas de la apostasía siempre hay quienes se mantienen firmes en la luz, desafiando a los dioses falsos y reafirmando su compromiso con lo que es verdadero y justo. Profundicemos en la figura de Baal, esa deidad cananea que alcanzó una posición preeminente entre los dioses de la antigüedad. Hijo de Dagón, Baal era el señor de las tormentas, el comandante de los cielos, cuya voz resonaba en los truenos y cuya fuerza se manifestaba en la lluvia que fertilizaba la tierra. Visualicen, si pueden, a Baal en toda su majestad, adornado con un casco con cuernos de toro. Estos cuernos no son meros adornos, simbolizan la fuerza bruta y la fertilidad, elementos esenciales para la supervivencia en una tierra regida por el ciclo de las estaciones y la benevolencia de las cosechas. Ahora, imagina a Baal con un garrote o una masa en una mano, representando el poder devastador del trueno, y en la otra, una lanza adornada con hojas, símbolo del rayo que desgarra los cielos y la vegetación que brota de la tierra. Estas armas no son solo herramientas de guerra, son instrumentos de vida y muerte, controlados por Baal, el dios que decide cuándo la tierra debe ser castigada y cuándo debe ser bendecida. Y hay más, amigos míos. Baal también fue representado montando un toro, una imagen poderosa que puede recordarnos los becerros de oro hechos por Aarón y Jeroboam. Estas representaciones no son una coincidencia. Hablan de una conexión profunda con la fuerza vital, con el poder primordial que sostiene y destruye la vida. Piensa en la importancia de estas imágenes. No son solo íconos de una fe antigua, son reflejos de una realidad donde lo divino y lo terrenal se encuentran, donde el poder de los dioses es tan real como la tierra bajo nuestros pies. La adoración de Baal, mis queridos amigos,
no era una simple práctica de veneración, era un complejo sistema de rituales y creencias que se entrelazaban con los aspectos más fundamentales de la vida humana: la fertilidad, la continuidad del linaje y la supervivencia misma. Baal, como dios de la fertilidad, era visto como el proveedor de hijos, una bendición inestimable en una época en la que la descendencia era sinónimo de riqueza y seguridad. En los templos dedicados a Baal, la prostitución ritual era una práctica común. Hombres y mujeres, en actos de devoción, se entregaban a prácticas sexuales como una forma de adoración, una imitación simbólica de la fertilidad que supuestamente controlaba Baal. Estos rituales eran más que expresiones de fe. Eran intentos de influir en las fuerzas de la naturaleza, de asegurarse de que llegaran las lluvias, de que las cosechas fueran abundantes y de que el ciclo de la vida continuara. Pero la adoración a Baal tenía un lado aún más oscuro, amigos míos. En tiempos de gran desesperación, cuando la sequía castigaba la tierra o la guerra amenazaba la existencia de un pueblo, se practicaban sacrificios humanos. Y no cualquier sacrificio, sino el del primogénito, el hijo más precioso, ofrecido con la esperanza de apaciguar la ira o ganar el favor de Baal. Estos actos extremos reflejan la profundidad del miedo y la esperanza que motivaron a los antiguos a recurrir a medidas tan drásticas. Mientras escuchas estas palabras, reflexiona sobre el poder de las creencias y cómo pueden llevar a la humanidad a actos de gran amor y terrible desesperación. La historia de Baal es un espejo que nos muestra no solo el pasado, sino también la naturaleza humana, con toda su complejidad y contradicción. Continuaremos explorando estas prácticas y creencias ancestrales, desentrañando los misterios que aún nos fascinan hoy en día y nos desafían a comprender mejor nuestro pasado. Y a medida que avanzamos, recuerda que cada descubrimiento es un paso más en nuestro viaje de conocimiento. En el torbellino del fervor ritual y religioso, los sacerdotes de Baal se destacaron. No eran meros líderes espirituales. Eran maestros de ceremonias en un teatro de culto caótico, con gritos de éxtasis que rompían el silencio del desierto y autolesiones que marcaban sus cuerpos como testimonio de su devoción, buscaban la atención de Baal. Estos tumultuosos ritos eran una expresión visceral de fe, un espectáculo de fervor y sacrificio que buscaba despertar al dios de la tormenta. Pero, queridos míos, a medida que se desarrollaban estas prácticas, una voz diferente resonaba en las Sagradas Escrituras. Dios el Creador advirtió a su pueblo que no glorificase a los dioses de Canaán. Llamó a Israel a volver al camino de la justicia, lejos de los ídolos que prometían mucho, pero que eran incapaces de satisfacer las verdaderas necesidades del espíritu. Y entonces, en el apogeo de esta era de idolatría, aparece Elías, no un simple hombre, sino un instrumento de la voluntad divina, que se enfrentaba al paganismo que había echado raíces durante el reinado de Acab y Jezabel. Elías no solo habló, desafió, demostró con acciones el poder del Dios vivo, en contraste con la inercia de los ídolos. Y como señal incontrovertible de ese poder, Dios envió una sequía de 3 años sobre la tierra. Una sequía que hablaba más fuerte que cualquier rito pagano, que mostraba inequívocamente que la lluvia, la vida, la continuidad de la existencia no estaban en manos de Baal, sino en manos de aquel que realmente controlaba los cielos y la tierra. La sequía que asoló a Israel durante el reinado de Acab tuvo un impacto devastador en la nación. La falta de lluvias durante 3 años no solo fue una crisis ambiental, sino también una crisis espiritual y social. La tierra, que dependía de las lluvias para la agricultura y el sustento del ganado, se volvió árida y las vías fluviales se secaron, lo que provocó una hambruna extrema.
La severidad de la sequía puede entenderse por la desesperación de Acab, quien, junto con su mayordomo Abdías, buscaba hierbas para alimentar a los caballos, una clara señal de que incluso la realeza estaba sintiendo los efectos de la escasez. La hambruna fue tan severa que ciudades como Sarepta y Samaria fueron mencionadas particularmente en las Escrituras por la miseria que enfrentaron. Además del sufrimiento físico, la sequía supuso un desafío directo a la adoración de Baal, que era considerado el dios de la lluvia y la fertilidad. El hecho de que Baal no produjera lluvia durante este período fue un golpe a la fe de los que lo adoraban y una demostración del poder del Dios de Israel, quien, a través del profeta Elías, demostró que él controlaba los elementos de la naturaleza, no Baal. Esta sequía, por lo tanto, no fue solo una calamidad natural, fue un acontecimiento que dio forma a la historia espiritual de Israel, llevando al pueblo a una encrucijada de fe y a una elección entre seguir al Dios verdadero o persistir en la idolatría. Elías, un hombre cuya vida fue un testimonio del poder y la presencia del Dios vivo, llevaba en su corazón una fe inquebrantable. Con ferviente oración clamó a los cielos para que se cerraran, y así se hizo. No cayó ni una gota de lluvia durante 3 largos años. Pero la historia no termina aquí. Cuando un momento foi propício, Elias orou novamente, e os céus responderam com uma chuva generosa que lavou a terra e renovou a esperança do povo. Durante este tiempo de sequía, Elías no estuvo a la vista. Se escondió, viviendo en secreto, pero cuando el tiempo lo exigió, se presentó ante Acab. Su aparición no fue un mero acto de valentía, era una declaración de que el Dios de Israel estaba vivo y activo, guiando los pasos de su fiel siervo. Después de 3 años de una tierra reseca y corazones desesperados, Elías tomó la iniciativa de organizar una reunión con el rey Acab. No era una cita cualquiera, fue el preludio de uno de los enfrentamientos más dramáticos de la historia bíblica, donde el poder de Dios se demostraría de manera incontestable ante todo Israel. Y así continúa la narración de Elías. Cada evento, cada oración, cada acción, tejiendo una obra de fe que desafía el tiempo y las circunstancias, una fe que nos invita a mirar más allá de lo que vemos y creer en el Dios que siempre es fiel. En el tapiz de la historia bíblica, los hilos de la verdad y el poder divino están inextricablemente entrelazados. Jesús, en su viaje terrenal, se enfrentó a muchos que cuestionaban el origen de sus milagros. Ante las acusaciones de los fariseos que atribuían sus actos de curación a Belcebú, el líder de los demonios, Jesús respondió con sabiduría y autoridad, afirmando que sus obras eran la evidencia tangible de la venida del reino de Dios. En un acto de compasión y poder, Jesús sanó a un hombre que estaba ciego y mudo, restaurando no solo su vista y voz, sino también su dignidad y lugar en la comunidad. Los fariseos, cegados por la incredulidad, no veían en estos milagros la mano de Dios, sino la influencia de fuerzas oscuras. Jesús, sin embargo, rechazó estas afirmaciones, demostrando que el verdadero poder de transformación y liberación viene de lo alto, de Dios mismo. Esta verdad se repite en la historia de Elías, el profeta que, en el monte Carmelo, se enfrentó a los profetas de Baal, en un enfrentamiento que reveló la supremacía del Señor. Ese día, ante una nación dividida entre la adoración del Dios verdadero y la idolatría, Elías el profeta mostró que solo hay un Dios digno de confianza y obediencia. El fuego del cielo que consumió el sacrificio en el altar fue una prueba innegable de que el Señor es Dios, y no hay otro. La historia de Elías no termina con fuego, continúa con la lluvia. Después de años de sequía, Elías oró, y los cielos, que habían sido hechos de bronce, se abrieron en misericordia.
La lluvia que caía sobre la tierra reseca era más que agua. Era un símbolo de la redención divina, un signo que Dios no solo juzga, sino que también restaura y renueva. Cada milagro, cada señal, cada acto de poder en la narrativa bíblica nos lleva de vuelta al camino de la justicia, nos invita a reconocer la soberanía de Dios y a rendirnos a su voluntad. Y así, la historia continúa, siempre apuntando al poder transformador de Dios, que guía a su pueblo a través de las tormentas de la vida y lo devuelve a la luz de la verdad. Después de 3 años de sequía implacable, finalmente cayó lluvia sobre Israel y la reacción del pueblo fue de alivio y admiración. La tierra que había sido azotada por la sequía ahora recibía la lluvia como un signo de misericordia y redención. El pueblo, que había sufrido hambre y hambre, vio en esas gotas la promesa de una nueva vida y la confirmación del poder del Dios vivo. La Biblia informa que cuando Elías anunció la llegada de la lluvia, Acab fue a comer y beber, y el cielo rápidamente se llenó de nubes oscuras, viento y una fuerte lluvia. Este evento no solo puso fin a la sequía física, sino que también simbolizó el final de un período de sequía espiritual, donde la idolatría se había infiltrado en los corazones de la gente. La lluvia después de la sequía fue un momento decisivo para Israel, un recordatorio de que a pesar de la recaída y la adoración de dioses falsos, el Señor todavía tenía el control y estaba listo para restaurar a aquellos que se volvieron a Él en arrepentimiento y fe. La lluvia representó un punto de inflexión, un nuevo capítulo en la historia de Israel, donde el pueblo fue llamado a renovar su alianza con el Dios que había demostrado su fidelidad de una manera tan poderosa y tangible. La lucha contra la adoración a Baal y la importancia de permanecer fieles al único Dios verdadero son temas que resuenan a través de los siglos, encontrando resonancia en nuestros corazones y mentes hasta el día de hoy. La idolatría, un concepto antiguo, continúa manifestándose en nuevas formas, adaptándose a diferentes épocas y culturas. Lo que una vez fue representado por dioses de piedra y madera, hoy puede presentarse bajo el disfraz de materialismo, poder, estatus, tecnología o incluso relaciones. La historia bíblica de Elías y la confrontación con los profetas de Baal, junto con la enseñanza de Jesús, no son solo relatos del pasado. Hablan directamente al corazón de la experiencia humana, desafiándonos a examinar lo que realmente valoramos. En la actualidad, nos enfrentamos a nuestras propias versiones de la idolatría que pueden tomar la forma de obsesiones y prioridades distorsionadas. Cuando permitimos que estas cosas ocupen un lugar central en nuestras vidas, corremos el riesgo de alejar nuestra adoración y propósito del Dios que nos creó. Es un desafío constante discernir entre lo que es temporal y lo que es eterno, entre lo que es superficial y lo que es sustancial. El mensaje es claro. Debemos tener cuidado de no permitir que las cosas de este mundo reemplacen el lugar que solo Dios debería ocupar en nuestras vidas. Continuaremos explorando estos temas, recordando que cada elección que hacemos refleja lo que amamos. Y a medida que avanzamos en esta hoja de ruta, cada paso es una oportunidad para reafirmar nuestra fidelidad al único Dios verdadero, cuyo amor y verdad permanecen inalterables, sin importar cuán volátil pueda llegar a ser el mundo que nos rodea. Vivir una vida de fe no es un camino casual, es un viaje de elecciones intencionales y acciones deliberadas que reflejan nuestro compromiso con Dios. Cada día nos presenta oportunidades para demostrar nuestra fe a través de decisiones que alinean nuestra vida con los principios divinos. No se trata solo de evitar el mal, sino de buscar activamente el bien, invirtiendo en actividades que fortalezcan nuestra relación con Dios y nos permitan servir a los demás.
En este mundo, donde los placeres temporales y la acumulación de posesiones materiales a menudo compiten por nuestra atención, es esencial que recordemos lo que es verdaderamente valioso. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en el amor que compartimos y en el servicio que prestamos. Es en el dar que recibimos y es en el servicio donde encontramos nuestro mayor propósito. Además, la participación en una comunidad de fe, ya sea una iglesia local o un grupo de estudio bíblico, es vital para el crecimiento espiritual. Es en estos espacios de compañerismo y aprendizaje que nos nutrimos de la palabra de Dios, donde encontramos apoyo y aliento para enfrentar los desafíos de la vida. Juntos, como cuerpo de Cristo, somos más fuertes, capaces de capear las tormentas y celebrar las victorias. Y por último, ser testigo en el mundo es vivir de tal manera que la luz de Dios brille a través de nosotros. En un mundo a menudo marcado por la oscuridad, nuestra fe y nuestras acciones pueden ser un faro de esperanza y un reflejo del amor divino. Al vivir nuestras vidas con integridad, compasión y justicia, demostramos el poder transformador de Dios e invitamos a otros a descubrir la belleza y la verdad de la fe que profesamos. Recordemos que cada paso que damos es una oportunidad para honrar a Dios e influir en el mundo que nos rodea para bien. Y a medida que avanzamos, cada decisión que tomamos es una oportunidad para afirmar nuestra fe y vivir de acuerdo con el llamado divino en nuestras vidas. Llegamos al final de nuestro viaje por el pasado, donde exploramos la historia de Elías, la lucha contra la idolatría y la importancia de mantener la fe en el único Dios verdadero. Hemos visto cómo las enseñanzas bíblicas siguen siendo relevantes, cómo las decisiones diarias reflejan nuestra fe y cómo podemos ser luz en un mundo que a menudo parece sombrío. Espero que este video haya sido esclarecedor e inspirador para ti. Si te ha gustado el contenido y quieres seguir explorando las riquezas de la fe y la historia bíblica con nosotros, no olvides suscribirte al canal. Dale a este video un me gusta si encontraste valor en este video. Activa la campana para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. Deja tus comentarios compartiendo tus reflexiones y experiencias y comparte este video con amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas verdades eternas. Juntos continuaremos descubriendo, aprendiendo y creciendo en nuestra fe. Muchas gracias por vernos y que seas ricamente bendecido en tu viaje espiritual. Hasta la próxima.